La palabra de Dios es viva y eficaz. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así que sea Dios hablándonos en esta mañana. Amados, ¿quién no se ha equivocado en la vida? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha tenido que cosechar los dolorosos resultados de sus malas decisiones? Luis, ¿me bajas un poquito? Por ejemplo, no sé cuántos aquí han tenido que llorar por tomar malas decisiones. Yo he tenido que llorar por tomar malas decisiones. Y esas lágrimas son dolorosas. Pero ¿sabe para mí qué es lo más duro de esos procesos? No aprender. Eso sí. Volver a darse con la misma piedra. Eso sí, Dios mío. Por eso para mí lo más valioso de un proceso de enseñanza o de prueba es obtener la enseñanza. Porque solo así somos promocionados al siguiente grado. El que no es aprobado vuelve a presentar la misma prueba. Así que le he puesto por título a la enseñanza de hoy: aprendiendo de nuestros errores. Aprendiendo de nuestros errores. Y puse allí la zarza ardiendo, porque para mí el tema de hoy es como el complemento del tema hace 8 días, cuando hablábamos de que somos tejidos, ¿no?, con esos hilos de carne, huesos, nervios allá en el vientre por nuestro Dios, y que nosotros nos correspondemos a un diseño celestial, a un propósito de Dios. Pero a veces identificamos el propósito de Dios, hermanos, y empezamos a caminar, pero cometemos errores. Cometemos fallas. Siendo ya hijos de Dios, cometemos errores. Y lo digo porque yo creo que en mi vida he tratado en 2 ocasiones de huir del propósito de Dios. Y en el proceso entonces ha habido trato de Dios, formación de Dios, disciplina. Pero es importante recordar que la palabra disciplina viene de un término griego que creo que es paideia, y la raíz de esa palabra tiene que ver con discipulado. O sea, cuando usted esté siendo tratado por Dios, no piense tanto en disciplinado, sino en ser discipulado. Usted está siendo discipulado por Dios. Bueno, pues quiero decirles que Moisés no fue la excepción. Y Moisés fue un hombre que vivió 120 años y su vida está hermosamente distribuida en 3 etapas, cada una de ellas de 40 años. Y esto es interesante porque en la Biblia el número 40 es prueba. Así que él vivió 3 etapas de su vida. Por eso hoy el sermón está bosquejado en 3 etapas, en 3 preguntas. Así que vamos con la primera. ¿Por qué Moisés fracasó inicialmente? Yo no sé aquí cuántos han fracasado. Es más, quiero decirle que a veces parece que viviéramos con una mentalidad de fracaso por años. Parece que a veces viviéramos bajo un manto de fracaso por años. Pero ¿qué sucedió con Moisés? ¿Por qué él fracasó inicialmente? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 25, y vamos a tener presente esas 3 etapas de la vida de Moisés, cada una de ellas de 40 años. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. ¿Cuántos están conmigo? Hechos 7, 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Recordamos, hace 8 días veíamos que él, aunque estuvo un tiempo breve con su mamá, cuando fue destetado, inmediatamente lo coge la hija de Faraón, y él es educado en la corte egipcia. Dice allí, en la sabiduría de los egipcios. Esa era como la Harvard del momento, la mejor universidad. Él creció allí en la corte real,
creció con todo el conocimiento de los egipcios, crece en esa atmósfera y llega a ser un hombre, dice la Biblia, poderoso en sus palabras y obras. Como había adquirido toda la sabiduría, era un hombre docto, era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre elocuente y también era poderoso en sus palabras. Cuando este hombre hablaba con poder, con autoridad, no porque hablara a los gritos, sino porque era hijo de la hija del faraón. Así que ese hombre, cuando hablaba, los siervos corrían. Recordemos que en el imperio egipcio se tenía a Faraón como si fuera un dios, el dios de los egipcios, descendiente de Ra, el dios Sol. Lo catalogaban como una divinidad. Entonces imagínate el nieto, pues porque había sido adoptado como hijo de la hija de Faraón. Entonces ese hombre hablaba y todo el mundo corría. Era Moisés, el hijo de la hija de Faraón. No Moisés el siervo de Dios, aún no. Era el hijo de la hija de Faraón. Vestía las mejores ropas, los mejores banquetes, lo atendían. Ese hombre andaba como a veces nosotros, ¿no? Yo no sé de qué nos las damos, pero a veces andamos así. Como les digo yo, como el pavo cuando abre esas plumas. Y andamos así. Llegó don Gonzalo. Entonces don Gonzalo, llegó doña María. Y doña María, llegó doña María. Esta figura nos habla del ego de nosotros, del orgullo de nosotros, cuando somos soberbios, autosuficientes, el yo sé, el yo puedo, yo tengo una educación, yo tengo unos títulos, yo tengo 4 pesos. Ese era Moisés, poderoso en palabras y obras. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿se da cuenta cómo fue esa primera fase? La corte egipcia, el conocimiento. Se cumple la primera fase, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Algo que debemos destacar aquí, que es bien bonito, es que aunque estuvo el 95% de su vida en la corte egipcia real y él fue educado con la mejor sabiduría pues del momento, este hombre nunca perdió su identidad. Él seguía siendo hebreo. Y eso es importante. No importa dónde tú vayas, no importa en qué circunstancia vivas, a qué nivel llegues, no importa cuánta sabiduría y títulos tú llegues a lograr, siempre debes tener tu identidad clara. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Siempre tu identidad clara. Versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Moisés lo mató. Oiga, el que era poderoso en palabras y hechos, el hombre de la sabiduría, dijo: ¿qué va a hacer este muérgano? Y lo mató. Mató al egipcio porque estaba golpeando a un hebreo. Así que Moisés se dejó llevar de la ira, del enojo. Les he compartido que el diccionario griego Bain dice que la ira es la más intensa de las pasiones. A veces nosotros nos dejamos llevar de la ira y cometemos graves errores. Pero gracias a Dios nosotros no padecemos eso. Pero Moisés se dejó llevar de la ira y mató a ese hombre. Versículo 25. Pero él pensaba, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían, o sea, él pensaba que los otros pensaban. Qué cosa, ¿no? Pero él no pensó en lo que Dios pensaba. Él estaba pensando en lo que los demás pensaban. ¿Cuántos de nosotros actuamos pensando en lo que los demás dirán? ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Quién sabe qué pensarán de mí? Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es la voluntad de Dios. Nosotros no buscamos el aplauso de la gente. Nosotros queremos es hacer la voluntad de Dios. Pero Moisés pensaba, porque eran sus argumentos, verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Y es interesante porque este hombre, a la edad de 40 años, sabía que él había sido escogido por Dios para ser un libertador. Él eso lo sabía. Lo que quiere decir que de alguna manera su madre, su padre le inculcaron desde niño: tú vas a ser un libertador. Y a los 40 años él pensó: matando a este hombre, el resto de los hebreos van a identificar que yo soy el libertador y nos levantaremos contra el imperio egipcio. Y ese día entonces él pensó que todos iban a levantar y se quedó solo porque nadie lo siguió. Dijo: ay, no era el tiempo, no era la manera. ¿Por qué Moisés fracasó? Primero, porque él actuó según sus propios argumentos. No, es que yo creo, es que yo pienso, es que hay que hacerlo así. Mira, pero la palabra de Dios dice: no, es que a mí me parece que. Él actuó según sus propios tiempos. Él pensó que a la edad de 40 años era. Él dijo: ahora es el momento. Y que este pasaje me enseña algo, y es que a veces nosotros, en aras de cumplir el plan de Dios, terminamos desobedeciendo. El plan de Dios era que él fuera un libertador, pero no era el tiempo. Pero él dijo: pero yo lo voy a hacer. No era el momento, no era el tiempo. Y en tercer lugar, Moisés actuó según sus propias fuerzas y fracasó. Era un hombre fuerte, se le fue encima al otro egipcio, lo mató. Pero no era el tiempo, no era la manera. ¿Cuántos de nosotros, amados, hemos actuado según nuestros propios argumentos, según nuestro propio tiempo y según nuestras propias fuerzas? Y estamos seguros que Dios nos va a respaldar. Y allí, cuando él llega a los 40 años, sucede como el quiebre en la vida de Moisés y se inicia una segunda etapa. Y aquí vamos a ver el punto número 2. ¿Por qué a veces huimos del plan de Dios? Y con eso yo les hablo con autoridad, porque por lo menos en 2 ocasiones yo intenté huir del plan de Dios. Y eso duele. Cosa terrible. Lo hermoso es que Dios hace lo que sea, pero Él cumplirá su propósito en ti. Leamos por favor Hechos capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice el versículo 24: y al ver, versículo 26 al 29. Hechos 7, 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, yo te vi cuando tú mataste al egipcio, ¿y quieres ahora venir a hacer lo mismo? ¿Verdad? Por favor, mire el versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿A dónde se fue a vivir? ¿Dónde está Diego Escobar? Venga, Dieguito, te pido un favor, hijo. ¿A dónde se fue a vivir Moisés? A Madián. ¿Y cuántos hijos tuvo por allá? 2 hijos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y ese nombre Madián, vamos a mirar el significado en la diapositiva. Muy bien, miren ustedes acá. Moisés se fue a vivir a un lugar que se llamaba Madián. Madián significa reprensión. Madián significa juicio. El que regaña, el que lucha y lo que cubre. Cuando Moisés comete su error, su equivocación, desobedece a Dios,
él se va para la tierra de Madián. Entonces él entra en una tierra, estoy hablando en sentido espiritual, él entra en una tierra en la que él se reprende a sí mismo, en donde él se castiga a sí mismo, porque él dice: yo cometí un error, yo fallé, yo pequé contra Dios. Por eso significa juicio. Pero la misma Biblia dice que el que se juzga a sí mismo no es juicioso. Por los extremos, o se excusa con facilidad, se justifica con facilidad, o se va al otro extremo y se acusa a sí mismo. No es juicioso consigo mismo. Entonces la persona, si se va al segundo extremo: yo soy muy malo, yo soy muy pecadora, es que yo no puedo olvidar ese pecado del 82, ay, qué cosa tan horrible, yo cómo hice eso, y yo creo que por eso Dios no me bendice, y por eso Dios bendice a la hermana María o al hermano Antonio, pero a mí no, porque yo soy muy malo o yo soy muy mala. Y la persona se castiga. Y a veces nos castigamos, hermanos, y ni siquiera llevamos eso a Dios, porque nos cuesta trabajo creer en el perdón de Dios. Y por eso la persona se acusa y se acusa y sigue en esa actitud. El que regaña, o sea, a sí mismo se está regañando siempre. El que lucha. Moisés estuvo 40 años en la tierra de Madián luchando con su error, luchando con su pecado. Y finalmente significa lo que cubre. Y cuando yo leí eso, yo dije: Dios mío, porque es que cuando yo empecé a hacer el estudio, yo dije: yo quiero trabajar algo, y es orar para que el manto de culpa caiga. Orar para que el manto de culpa, de autocondenación caiga. El manto como de tristeza. Y leí en la Biblia, entonces el Señor dice en Isaías, dice: y quitaré el manto de tristeza y pondré manto de alegría. Hay un óleo de alegría. Pero a veces vemos a hijos de Dios tristes. Se ríen en un momento, pero cuando están a solas tristes. Y por lo general tú le preguntas: yo, ¿cómo estás? Ahí en la lucha con la ayuda de Dios. 19 años después, ¿cómo te va? Ahí en la lucha con ¿Qué pasa? Porque piense usted, ¿qué padre de familia está contento cuando su hijo está sufriendo? Dios no quiere eso. Por supuesto que cuando desobedecemos al Señor tenemos que ir con un corazón sincero y arrepentido. Y la tristeza es parte del momento, porque es tristeza para arrepentimiento. Pero yo no puedo vivir con tristeza toda la vida bajo un manto de acusación. Y mire que habla, lo que cubre, eso es como un manto que viene sobre la persona, aflige a la persona y lo mete como en la tierra de Madián. Y la tierra de Madián es una tierra de escasez. Es una tierra de escasez. Es una tierra donde no hay mucho fruto. De hecho, la Biblia dice que Moisés iba por el desierto con las ovejas. Madián es desierto. Madián es autocondenación. Madián es escasez. Porque Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, pero él no tenía ovejas. 40 años y no tenía ni un rebañito de 7 ovejas. La Biblia no dice: pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, y las de él. Las del suegro. Y hay personas, amados, que caen en esa tierra por años. Y tú hablas con ellos y ellos: ay, sí, no. No, pero usted como si busca a Dios, usted como si le sirve al Señor. Nos sentimos indignos de las bendiciones de Dios y pensamos que el Señor nunca nos va a perdonar por aquello que hicimos. Entonces la persona no puede ni siquiera perdonarse a sí mismo. Y aquí entramos al segundo punto, hermanos. ¿Por qué a veces huimos del plan de Dios? ¿Por qué a veces huimos del plan de Dios? Yo a veces, segundo punto, ¿por qué a veces el cristiano se aparta de los caminos del Señor? Oiga, la semana pasada me encontré con una señora que dice: ¿y esa iglesia es trinitaria? Oh, sí, señora, claro. Dios Padre, Dios. ¿Y usted es pastor titulado? Oh, sí, señora, claro. Sí, ya. Es que, me dice, es que yo hace 12 años me bauticé.
Ah, ya bien, qué bueno. ¿Y usted y la iglesia? No, yo no me congrego porque yo tenía problemas en la iglesia. Entonces, bueno, está bien. Pero yo sé, cierto, porque había una señora allí, cierto que por mi fe en Jesucristo el Señor yo tengo salvación. ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad. Eso sí. Es verdad, la salvación es por fe. Bueno. Y yo me bauticé, me dice, ¿y usted en qué iglesia se bautizó? Y me dijo, en Manantial de Amor. Ya, Manantial de Amor. Claro, yo salí de allá de esa iglesia, ¿no? Cuando empezamos acá. ¿Y hace cuántos años se bautizó? 12 años. 12 años, yo salí de allá hace 11. ¿Y usted qué pastor la bautizó? Un pastor jovencito, delgadito él. ¿En serio? Me pasó la semana pasada. ¿Sí? Pues entonces fui yo. Y le dice a la amiga, mira, Pero bueno, quedó bien bautizadita porque sabe que en Jesucristo está la salvación. Tremendo. ¿Por qué a veces huimos del plan de Dios? Ella había tenido problemas en la iglesia. No sé cuáles problemas. Pero se fue. A veces huimos del plan de Dios dentro de la iglesia. Sabemos que Dios nos quiere usar algo, pero somos profesionales, cual Adán, que nos escondemos aunque Él nos esté llamando. Nos escondemos y Dios, mejor dicho, solo falta que venga el arcángel Miguel y te hable. Y poderoso es Dios para enviarlo. Pero nos seguimos haciendo las evasivas al llamado de Dios. ¿Por qué a veces huimos del plan de Dios? Porque a veces no creemos lo suficiente en el perdón de Dios ni podemos perdonarnos a nosotros mismos. Por miedo al rechazo y al fracaso. Porque Moisés fue rechazado, ya lo leímos. Lo rechazaron diciéndole, ¿quién te puso por juez? ¿Quién te dio autoridad? Porque no era el momento, no tenía él el respaldo de Dios. Entonces lo rechazaron y él, por miedo al rechazo, no quería nunca más volver a dirigir personas. Por miedo al fracaso, como él había fracasado en su primer intento. Y una de las semillas que el diablo siembra cuando cometemos errores o fracasamos es que deposita una semilla que se llama miedo para que no lo vuelvas a intentar. Y ese se convierte en nuestro argumento y decimos, no, pero es que como yo fracasé en eso, no, pero es que yo definitivamente no sirvo, no, pero es que yo esto y aquello, y entonces nos justificamos en nuestras debilidades. No se trata de nuestras debilidades, sino aquel que es todopoderoso para hacerlo. Todos los siervos de Dios vivieron momentos de crisis en su llamado, pero no por eso Dios los desechó. Dios es bueno y Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Porque a veces huimos del plan de Dios por sentimientos como el rencor, deseos propios y deseo de venganza, por las pasiones. Recuerdo algunas frases de personas que se apartaron del Señor y hablar con ellos, no, pastor, yo un día le dije a Dios, me voy a apartar. Así, me dijo, así le dije, me voy a apartar de Dios. Me contaba, y yo le dije a Dios, yo asumo las consecuencias. Yo dije, ay Dios mío, ¿y qué consecuencias soy yo? Otro que me decía, yo le dije a Dios, Señor, yo me voy a apartar porque voy a construir mi propio proyecto de vida. Hermanos, Jonás huyó. ¿Se acuerdan ustedes? Jonás huyó y se fue ¿para dónde? Para Tarsis. ¿A dónde tenía que ir? A Nínive. Pero él huyó para Tarsis y fue y pagó el tiquete, pagó el mejor cuarto del barco. ¿No? ¿Cómo podemos llamar esa habitación? ¿La premium? Una de esas así. Y él pagó esa habitación y se fue ahí. Le dice, tan rico. Y el avión se iba para los lados. Y abrió la ventanita y le entraba el solecito y él se bronceaba. Iba contento. Y él se decía dentro de sí, me le volé a Dios. Debe estar por allá buscándome en Nínive. Me le volé.
Y llegó el Señor y dijo: sí, le voy a mover la alfombra. Y remeció ese barco. Escúcheme bien. Cuando uno se aparta del propósito de Dios al comienzo puede sentir satisfacción, pero no es sino cuestión de tiempo de que el Espíritu comience a trabajar y a redarguir, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios no dice: ah, no, este plan se perdió, fuchi, busquemos otro. No, Señor. Acordémonos que Él es el alfarero y Él toma el barro que se desfiguró, la vasija, y toma el barro y vuelve y la hace de nuevo. Y entonces Jonás iba contento. Ahí llegó el Señor y le mandó una tempestad, hasta que él dijo: no, tírenme al agua, que estoy el Señor, tírenme al agua. Y lo tiraron y vino tremendo pez. Tenía un estómago inmenso y se tragó a Jonás, y Jonás allá. Y Jonás allá, imagínate el vientre de ese pez, lo que tenía, y las algas se le enredaban en la cabeza. ¿Y cómo sería esa? Y finalmente Dios lo llevó al lugar donde cumpliría su propósito. Es decir, en barco o en pez, pero a su propósito Dios te llevará. Escoja el barco para que tome allá limonadita de coco y se vaya relajado. En el pez no es bueno ir. Moisés huyó a la tierra de Madián, nos dice la Biblia, ¿cierto? Y dice que en esa tierra, ¿verdad?, a donde fue Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo allí? 40 años. Acuérdese que estamos viendo la vida de Moisés en 3 etapas. Los primeros 40 en Egipto y luego se va para Madián. 40 años. Hermanos, le tocaba pastorear ovejas por el desierto. ¿Cuántos años? 40. Y esos 40 años de Moisés en el desierto le sirvieron, porque luego él iba a pastorear como 2 millones de personas. 40 años en el desierto. O sea que el trato de Dios con Moisés en el desierto fue la escuela para formarlo y entrenarlo. A veces tu desierto es tu escuela. Y qué importante es que aprendamos la lección, porque Dios es bueno, siempre. Entonces les decía, la palabra Madián es una palabra que significa reprensión, o sea, él se reprendía a sí mismo. La palabra Madián significa juicio, el que regaña, el que lucha, lo que cubre, ¿cierto? Ya hablamos nosotros de esto. Resulta que allí en la tierra de Madián, donde Moisés se acusaba a sí mismo, lo que cubre, ¿no?, estaba bajo ese manto. Él tuvo 2 hijos. Acabamos de leer, ¿cierto? Versículo 29. Dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces un hijo se llamaba Gersón y el otro hijo se llamaba Eliezer. El primero, Gersón. Gracias, hermano, por acordarme. Vamos a leer aquí el versículo. Dice: sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. El nombre Gersón significa entonces forastero, exilio, expulsado. Así que Moisés, estando allá, conoció a una muchacha, la hija de Jetro. Y él dijo: la muchacha está bonita y el papá tiene platica. Entonces ahí tengo mi trabajo asegurado. Y conquistó a Séfora. Y Séfora le dijo: hola, Moisés. Y Moisés: hola, Séfora. Y tuvieron 2 hijos. Estoy cortando la historia. Tuvieron 2 hijos. Y cuando nace ese primer hijo, Moisés dijo: muy bien, te llamarás forastero he sido en tierra extraña. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño de que el papá esté en esa situación? ¿Por qué le pone forastero, exilio, expulsado? ¿Tú te imaginas? Cuando estaban en la escuela y leían el nombre de él: expulsado Ramírez. O cuando estaba en la casa Moisés y le decía:
exiliado, tráigame las sandalias, por favor. Y el muchacho corría, el exiliado, el expulsado, el que habita en tierra extraña. Pero él no tenía la culpa. Pero el papá proyectó en el hijo su condición emocional. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que buscar la sanidad y la libertad de nuestro corazón? Para bendición de nuestros hijos. No se trata solo de ti, hermano, papá, mamá, no se trata solo de ti. Estamos hablando de tus hijos. Porque nosotros terminamos reflejando en nuestros hijos la condición de nuestro corazón. Y por eso lo llamó Gersón, lo llamó forastero. Y nos deja ver cómo Moisés estaba viviendo. Llevaba ya 40 años en el desierto. ¿Cuál era su trabajo? Cuidar ovejas. ¿Sabías tú que los egipcios aborrecían ese trabajo? Él fue formado en la sabiduría de los egipcios. Él un día aprendió que habían castas sociales en el imperio egipcio, que él pertenecía al estrato más 9 y que él no debía cuidar ovejas porque esa era una labor para las castas de abajo. Y cuando llega allá, le toca precisamente cuidar ovejas. Así que todo eso se cayó. Y entonces él vive con un manto de fracaso, él vive con un manto de autoculpa, él vive, bueno, mijo, está bonito, se va a llamar forastero, he sido en tierra ajena. Pero luego de un tiempo, a Moisés le nace otro hijo que se llamó Eliezer. El nombre Eliezer, me encantaron estos dos significados. Primero, significa mi Dios es mi ayuda. ¿Y por qué me encanta? Porque aquí Moisés nos está mostrando que en medio de todo él tenía una semilla de esperanza. En medio de ese desierto y en medio de la crisis, él seguía confiando en que Dios lo iba a ayudar. Que aunque era forastero, aunque toda su vida se había diluido, aunque estaba en tierra ajena, aunque no había prosperado, aunque estaba así, Dios, a pesar de todo, Dios le iba a ayudar. Y entonces cuando nace el segundo niño le dice, tú te llamarás, mi Dios es mi ayuda. Mi Dios me ayuda. Entonces a veces llegaba y decía, forastero soy en tierra extraña, venga para acá. Dios es mi ayuda, Dios me ayuda. Y él vivía la vida entre su culpa y la fe en la ayuda de Dios. Su culpa y la fe. Y a veces hay personas que viven así. Tienen fe porque creen que Dios les va a ayudar, pero al otro día por la mañana no saben qué van a hacer y viven entre la fe y la duda, entre la fe y la duda, entre la esperanza y la visión de fracaso. Y así viven. Parece que están en la tierra de Madián y ¿sabe qué es lo triste? No se prospera, no logran tener su propio rebaño, no pueden salir adelante. Y viven así, viven así. Pero el segundo significado, ¿cuál es? Corte de mi Dios, pero no corte de cortar, sino corte de juzgado, corte de juicio. Por eso Madián significa juicio. Entonces, significa que aunque Moisés se acusaba, aunque Moisés se condenaba, él sabía y confiaba, y cuando él iba a Dios, él sentía o experimentaba que el Señor lo perdonaba. Y era como un refrigerio el perdón de Dios. Pero vivía en esa lucha. Y cuando este hombre cumple sus 80 años, primeros 40, la corte egipcia, segundos 40, en el desierto de Madián, vienen los terceros 40 años. Cuando tiene 80, cuando, perdónenme, pero uno está ya mirando más de seguro el servicio funerario, está como más pendiente. ¿Cuánto vale? ¿Lo estamos pagando? A los 80. Vamos a ver el punto número 3. ¿Qué necesitó Moisés para ser restaurado? ¿Qué necesitó este hombre a sus 80 años? ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. ¿Sabe usted cuántos años vivió Abraham? 135 años. Porque una de las bendiciones que Dios nos da es longevidad. Pero larga vida en bendición,
No larga vida para sufrir, no, larga vida en bendición. Vamos a ver varias cositas que se necesitaron. Primero, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4, entrar en la presencia de Dios. Yo quiero que ahora al orar todos entremos en la presencia de Dios. Gracias por ese amén, me anima poderosamente. Porque no es un accidente que usted esté hoy aquí. No, Señor, no es un accidente. Y ahora vamos a orar y vamos a entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué va a suceder en ese ámbito? Éxodo capítulo 3, vaya al segundo libro de la Biblia, versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 3, ¿están conmigo? Dice Éxodo capítulo 3, verso 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. No tenía nada, andaba en el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Por la fe, nosotros hoy nos vamos a acercar al monte de Dios, a la presencia de Dios. Versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová. Yo creo que en esta congregación ahora aquí hay ángeles de Dios. Yo creo que aquí hay ángeles de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hace como 15 días estudiamos la historia de Jacob? Y que él llegó a un punto donde él se encontró con unos ángeles y llamó a aquel lugar Mahanaim. Era la compañía de los humanos y la compañía de los ángeles en un encuentro. Mahanaim, encuentro de ángeles y humanos. Dice el versículo 2, Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Cómo? ¿Cómo se le apareció? En una llama de fuego. No se le apareció con dos alas grandes. No todos los ángeles tienen alas, pero no se le apareció así con dos alas o un varón grandísimo y no le dijo: yo soy el ángel de Jehová. Tampoco se le apareció como un varón con la espada desenvainada como a Josué, ni se le apareció como un varón como fue con Abraham o como fue con Jacob. En esta ocasión el ángel se le manifestó en una zarza de fuego que no se consumía. Y qué cosa tan ilógica desde el punto de vista humano, porque en aquel tiempo y en aquel lugar la materia prima para el fuego ideal era la zarza. Y la zarza es un arbusto. Esa zarza no se consumía. Versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió. ¿Qué respondió Moisés? Yo le quiero pedir al favor que usted quite el nombre Moisés y ponga el suyo. Y lo llamó desde la zarza: José, María, Antonio, Fernando. Lo llamó desde la zarza. ¿Y qué dijo Moisés? Heme aquí. Yo no sé cuántos esta mañana le quieren decir a Dios: heme aquí. Señor, Moisés venía con complejos. Moisés venía bajo un manto de culpa. Moisés venía con el corazón herido. Moisés tuvo que huir de su tierra o del propósito de Dios. Moisés se fue a vivir a un desierto, a cuidar ovejas, trabajo que no era para él. Él vivía mal, él vivía triste, afligido. No le faltaba la comida, tenía familia, pero no vivía pleno. Él, creo yo, que se acostaba en las noches y vivía un vacío. Al despertar en la mañana, él experimentaba un vacío, porque el llamado de Dios no se acaba. Los dones son irrevocables. Yo me acuerdo, eso no me pasa con frecuencia, hermanos. Estábamos en una iglesia, ministrando en una iglesia en Pereira, y estaba ministrando a los varones. Y empezamos a orar, y de esas cosas que el Espíritu me impulsó, y me fui a orar por un joven adulto, unos 26, 27 años, y me puse a orar por él. Pero cuando yo me acerqué a orar por él, me salió fue una palabra
que le decía: mi propósito contigo está vigente. Mi propósito contigo está vigente. Y yo quería cambiar el asunto. Mi propósito contigo está vigente. Y yo quería decir otras cosas, hermano, pero nada me salía. Mi propósito contigo está vigente. Y bueno, yo dejé la cosa, pero me quedé pensando. Y luego me contaron: ese hombre, al terminar el servicio, se fue detrás del templo, cogió una guitarra y se puso a cantar y a adorar a Dios. Él era hijo de un pastor que se había descarriado. Y Dios le decía: mi propósito contigo está vigente. No importa en qué tierra entremos, el plan de Dios sigue vigente y hará lo que tenga que hacer, pero al propósito Él te volverá a traer. ¿En qué condiciones? Depende de la actitud de nuestro corazón. Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí, Señor. Ahí en la presencia de Dios vamos a comprender cómo Él nos llama, cómo Él nos ministra, cómo Él nos restaura. Segundo factor que debe haber para ser restaurados: el fuego de Dios. Ese era fuego de Dios, no era fuego natural, porque la zarza no se consumía. Eso fue algo maravilloso. Cuando Moisés erigió o consagró el tabernáculo a Dios, fuego del cielo descendió. Cuando Salomón levantó y consagró el templo, fuego de Dios descendió. Cuando los 120 estaban en el aposento alto orando y el Espíritu Santo se derramó, lenguas de fuego vinieron sobre ellos. ¿Por qué entonces Dios no se manifestó como un poderoso ángel en la vida de Moisés, sino como un fuego que no se consumía? Porque necesitaba impregnar eso en el corazón de Moisés. Durante 40 años la pasión por ser el libertador se había apagado. Ya Moisés no hablaba como antes, que a los 40 pensaba que sus hermanos pensaban que él era el libertador. Ya no pensaba en eso. Él se veía cuidando ovejas. Tenía 80, por favor. Él se veía cuidando las mismas ovejas, limpiándole el estiércol a las ovejas. Yo creo que les ponía nombres para entretenerse: María, Pitufa, Antonia, bueno, en fin, a todas les tenía nombres. Y ya él se veía terminar en un desierto. Ya tenía 2 hijos, tenía hogar. Y esa faceta de Moisés nos recuerda a las personas que se dan por vencidas, que dicen: bueno, pues yo voy a buscar a Dios porque peor es el infierno. ¿Qué más vamos a hacer? No, yo creo que ya Dios, yo no le sirvo. Bueno, cualquier cosita que pueda hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque el fuego se apagó, el fuego se extinguió. Hay 2 veracitas, 2 carboncitos allá en el corazón, y eso que están que se apagan. Y estamos fríos. Pero por eso Dios se manifestó en ese fuego, porque Él es el Dios que viene a restaurar el fuego. Número 3, despójate. Por favor, con mucho respeto y cariño, dígale al que tiene al lado, dígale: despójate. Así, con el acento así: despójate. Ay, esas bobadas. ¿De qué? ¿De qué? Vamos a reflexionar en Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. Y dijo, Dios le está hablando: no te acerques, le dice Dios a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él escucha, Moisés escucha de la zarza la voz: Moisés, Moisés. Dice: heme aquí. No te acerques, Moisés. No te acerques. Si te acercas te mueres. Quítate primero el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás, tierra santa es, y tus zapatos no lo son. Quítatelos. Yo quiero que te acerques, pero hay algo que nos separa. Quítate esos zapatos. Y los zapatos representan el caminar. Esos zapatos han andado por senderos incorrectos, Moisés. Esos zapatos han andado por sendas de injusticia, de maldad, de rebelión. Quítatelos.
Cuando yo estudiaba esto, a mí me tocó detenerme e irme a orar. Dios sabe. Y yo le hago una pregunta. Piense por un momento, ¿dónde han estado tus zapatos? ¿Qué lugares han pisado tus pies? Y el Señor le dice, quítate esos zapatos. Entonces, cuando yo estaba leyendo, resaltó la palabra quitar. Dije, Señor, ¿y qué es quitarse los zapatos? La palabra quitar se traduce del término hebreo nashal. Nashal. Y esa palabra significa expulsar. Vamos a ver esos tres significados. Expulsar. ¿Usted ha visto cuando a veces están jugando un partido que alguien llega y le mete una patada a ese balón y sale el balón y el guayo? Y el arquero no sabe si coger el guayo o el balón. Salió ese guayo volando. O a veces a usted le ha pasado en la calle cuando usted quiere como patear algo y le sale el zapato por allá boleado. A veces expulsar no es difícil. A veces expulsar no es difícil. Pero sí, mire esta palabra segunda, arrancar. Eso es diferente. ¿Y sabe por qué? Porque arrancar tiene que ver con tomar las raíces con fuerza. Eso está muy arraigado, hay que arrancarlo. Y en tercer lugar, dejar caer. Tomar y dejar. Mejor dicho, la gravedad te ayuda. Deja caer. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos soltar? No queremos dejar caer y nos agarramos de eso. Y él viene y dice, suelta a esa muchacha. No, pero no, es que ella es buena. Suelta a esa muchacha. No, es que ella es un ángel. Y el Señor le dice, pero caído, suéltala. No. Suelta a ese amigo. Suelta a esa amiga. Tú no tienes la suficiente fuerza para que se convierta a tu Dios. Suéltalo. No, es que es mi amigo. Es mi amiga, yo le cuento mis cosas más íntimas, yo le abro mi corazón. Somos como hermanas porque nos conocemos desde niñas. Suelta a esa amiga, suelta a ese amigo. No. ¿Qué cosas nos ha dicho Dios? Deja caer, suéltalas. Suelta eso porque yo quiero acercarme, yo quiero que tú te acerques, pero hay algo que nos estorba. Suelta eso, arrójalo, porque está estorbando tu propósito, te hace andar por senderos que no están de acuerdo a mi plan. Suéltalo. No. Y Dios dice, deja caer eso, déjalo caer, expúlsalo. Y cuarto, es necesario recordar y aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver recordar? Usted se acuerda que Dios le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, le dice el Señor a la iglesia, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Y el Señor promete restaurar, pero Él mismo dice, si no, vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Termino, Éxodo capítulo 3, versículo 6 al 12, dice el verso 6, y dijo Dios, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, sus opresores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. He descendido para librarlos. Yo creo que la presencia de Dios está aquí y que Él ha descendido para romper cadenas y ataduras, cosas que tal vez y que están vinculadas al pasado, como le sucedió a Moisés, y que Dios quiere romper para que tú puedas avanzar hacia el propósito.
Es allí donde Dios te va a bendecir y te va a respaldar. ¿Sabes por qué muchas veces emprendemos cosas y no vemos su respaldo? Y por más que le pedimos no vemos respuesta, porque en el cielo Dios está diciendo que camines en su propósito. Cuando tú caminas en su propósito, Él te va a respaldar, hermano, como nunca. Verso 8: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Egipto, tierra de esclavitud. Pero lo primero que Dios hace con Moisés es decirle: pero a ti te voy a sacar de Madián. A Israel lo saco de Egipto, pero a ti te saco de Madián. Escúcheme, porque para liberar a otros necesitamos primero ser libres nosotros. Yo no puedo decirle a alguien que vaya a donde primero yo no he ido. Por eso ese hombre vivió 40 años en el desierto. Él sabía cómo dirigir a un pueblo por el desierto 40 años. Dice, estoy en el versículo 8: y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena. ¿A una tierra qué? Buena y ancha. A nosotros, yo estoy haciendo una aplicación espiritual. A nosotros Dios nos está entregando una tierra. Y Él dice, es una tierra buena y ancha. Cuando yo veo que al lado hay un parqueadero, que atrás hay otro parqueadero, que al lado hay una propiedad que están dispuestos a venderla. El maestro me dijo: pastor, ¿cómo le parece que están vendiéndola enseguida? Yo, ay mío, estamos tratando de acabar esta. Pero ahí está. Dios nos promete llevarnos a una tierra buena y ancha. Yo pensé que ustedes iban a decir más fuerte amén. Dios nos lleva a una tierra buena y ancha. Mire lo que añade y dice: a una tierra que fluye leche y miel. Yo creo, por eso es nuestro anhelo que hagamos allá el primer culto el primer domingo de julio. ¿Por qué? Porque un primer domingo de julio hace 11 años empezó esta iglesia. Y si hacemos ese primer culto que hagamos allá, para mí va a ser como el inicio de un nuevo tiempo. Así como la vida de Moisés tuvo 3 fases, nosotros estamos completando una fase, la fase de los 11 años. Y cuando tú acabas 11 empieza el 12. ¿Verdad, pastor? No lo sabía. Sí, hermano. Ahora le voy a decir por qué. Porque en la Biblia el número 12 es gobierno. Caramba. Y Él dice: yo los llevo a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo 1, del Eteo 2, del Amorreo 3, del Fereceo 4, del Heveo 5 y del Jebuseo 6. 6 es número de hombre. El Señor dice: a donde yo los llevo van a ver allá unos gigantes que se van a querer levantar, pero no importa, la tierra yo ya se las entregué a ustedes. Así que declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que se quiera levantar contra esta iglesia cae en el poderoso nombre de Jesucristo, y no hay gigante que se pueda oponer a los propósitos de Dios, sino que esta iglesia avanza para conquistar la tierra que Él nos ha prometido. Y quiero decirle, no estamos luchando solamente por nosotros, estamos yendo adelante con la bandera también de nuestras generaciones. Dice el verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ver por tanto dentro de 5 años. ¿Qué dice el verso 10? Ver por tanto, ¿cuándo? Ven por tanto ahora, y te enviaré ¿a quién? Yo me imagino a Moisés haciendo la cabeza: no, a Faraón no, a cualquier lugar, pero no, Señor, no es que de allá salí corriendo. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios dice: voy a llevarte a enfrentar tus miedos. Voy a llevarte a enfrentar tus miedos. A mí me daba miedo hablar en público. Miedo. Cuando me invitan a predicar en una iglesia me da susto. Yo sudaba hablando en público.
Yo no sé qué otras cosas pasaban, pero yo me asustaba hablando en público. Pero Dios es bueno. Él se monta en el burrito y Él es glorificado. Dice ahora el verso 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ahí termino. Hermanos, Dios le dice a Moisés: ve. Y Moisés dice: pero ¿quién soy yo? Efectivamente, no se trata de ti. No se trata de tus habilidades ni de tus capacidades, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Sabe qué está buscando Él? Corazones dispuestos. Corazones que le digan como Moisés: heme aquí. Ay, pastor, es que usted no conoce mis luchas. Por eso. Ay, pastor, pero es que, ¿cómo le parece que en el 73? Ya. Acércate a Dios. Expulsa lo que te estorba. Despójate de lo que te estorba y deja que Dios lo haga. Yo no sé si en esta mañana hay aquí personas que han luchado con sentimientos de culpa, con sentimientos de autocondenación, y no han logrado aceptar el perdón de Dios. No han logrado perdonarse a sí mismos y les cuesta trabajo creer por un gran plan de Dios en sus vidas. Pero si usted está en esas condiciones, yo quiero decirle que es candidato para que Dios lo use.